Bueno, continuamos, por favor. Estábamos analizando para ir comprendiendo que cuando vayamos viendo un proceso penal, tenemos que analizar puntualmente un hecho para ir comprendiendo si constituye o no constituye un delito, y esto obviamente enmarcado a lo que señala el Código Penal. Habíamos estado tomando el ejemplo del artículo 308 de violación. El que tuviera acceso carnal con persona de uno u otro sexo incurrirá en privación de libertad de 4 a 10 años. Habíamos estado analizando el primer punto, ¿no? Que dice si se hubiera empleado violencia física o intimidación para el acceso carnal. Entonces, les hago aquí una pregunta. Si no ha habido violencia y ha habido tampoco intimidación, ¿puede haber violación? Si ha habido acceso carnal. ¿Puede repetir la pregunta, por favor? Claro que sí, claro que sí. Les hacía la pregunta. Ahorita hemos visto hasta acá, ¿no? Y les hacía la pregunta. Si yo tengo acceso carnal con una persona en la cual no ha habido violencia física ni intimidación, pero sí ha habido acceso carnal, ¿podrá haber violación? No. En teoría, no, porque habría habido un consentimiento, pero vamos a ir viendo otros elementos también que son importantes. Vamos a ver el numeral 2. Dice, si la persona ofendida fuera una enajenada mental o estuviera incapacitada por cualquier causa para resistir, ¿no? Sería el ejemplo que ahorita les he preguntado, ¿no? No he cometido violencia física ni intimidación, ¿ya? Porque los enajenados mentales en algunos casos no se van a dar cuenta de lo que está pasando, o en el caso de una persona que se encuentre en inconsciencia, ¿ya? Entonces, ahí nos podemos dar cuenta que no necesariamente tiene que haber violencia física o intimidación. En algunos casos, el enajenado mental podrá dar consentimiento, ¿no? Pero en esa circunstancia, una persona incapaz podrá dar consentimiento real de un hecho. No. No. O una persona, por ejemplo, yo a una señorita le pongo unas tabletitas a su refresco o a su bebida y la dejo inconsciente y puedo tener acceso carnal con ella. ¿Podrá tomarse, digamos, como violencia física o intimidación? No, Sí. pero Tampoco, sí ¿no? sería Entonces violación. estaríamos hablando de una diferente, digamos, forma de agresión, ¿no? Que sería, digamos, a una persona enajenada mental o una persona que se encontrara incapacitada. Perfecto. Ahí entonces estamos viendo algunas características para ir comprendiendo una violación, ¿ya? Si la violación fuere a persona menor que no haya llegado a la edad de la pubertad. ¿A qué edad se llega a la pubertad? 12, 13 años, ¿no? Bueno, esto un poquito va llegando, digamos, diferente, de acuerdo, digamos, a la genética, de acuerdo, digamos, al techo de superficie que se tiene, ¿no? En el oriente, por ejemplo, a los 12 años ya llegan, digamos, a la pubertad. En el occidente, digamos, es diferente, ¿no? Pero normalmente se maneja una edad de 14 años. Entonces, yo podría enamorar a una niña menor a 14 años, por muy desarrollada que sea, y tengo acceso carnal. ¿Se constituye violación? No he cometido violencia física, ni intimidación tampoco, ni esa enajenada mental, ni tampoco lo he puesto en estado de inconsciencia, pero he tenido acceso carnal. ¿Es violación o no es violación? Eso es Sí, estupro. es violación. Es violación. Párrafo segundo. Es menor de edad. No, es estupro.
Por favor, les voy a rogar, si habilitan su micrófono para hablar, perfecto, pero después de terminar, lo silencia, ¿ya? Entonces, les decía, en virtud al párrafo segundo del inciso 2 del artículo 308, constituye también violación el que tuviera acceso carnal con persona que no haya llegado a la pubertad. El hecho se sancionará con pena de 10 a 20 años de presidio. Y si como consecuencia del hecho se produjere la muerte de la víctima, se aplicará la pena correspondiente a asesinato. Entonces, acá, por ejemplo, si fallece la menor o la víctima, ya se constituiría un proceso no como violación, sino como asesinato. Entonces, ¿cómo tenemos que estar preparados para ir analizando los hechos cuando nuestro cliente nos venga y nos diga, doctor, mire, quiero iniciar un proceso penal contra una persona que ha violado a mi hermana? Listo. Hay que ir preguntando, ¿no? En virtud del 308, vamos a ir viendo. Si, por ejemplo, nos dice que la menor tiene 17 años, ¿es violación? Pero ha habido consentimiento. ¿Es violación? Igual es violación. Es violación, doctor. Es No, no es violación. Cambiamos de delito y estaríamos hablando estupro. Exacto, ¿ya? Aquí dice el estupro. El que mediante seducción o engaño tuviera acceso carnal con mujer que hubiera llegado a la pubertad y fuera menor a los 17 años, incurrirá en la pena privación de libertad de 2 a 6 años. Entonces, hay que ir comprendiendo, por favor, esos aspectos de la normativa, ¿no? De la tipicidad, que va encasillando un hecho, un acto, a un determinado delito. Yo les pongo un ejemplo. Un caso del cual yo llevé hace un par de años, vienen marido y mujer y me consultan y me dicen, doctor, queremos iniciar un proceso penal contra fulano de tal, el cual ha violado a mi hija. ¿Ya? Le voy preguntando, bueno, a ver, por favor, quisiera ver cómo ha pasado para ver, digamos, qué es lo que se puede hacer, cómo se puede proceder. ¿Ya? Me dice, bueno, nosotros viajamos a la ciudad de La Paz, ¿no? Un par de días volvemos a Cochabamba porque nos adelantamos en nuestro viaje. Teníamos que llegar el fin de semana, pero llegamos el día viernes por temas personales. Llegamos a casa y encontramos de que nuestra hija estaba desnuda en su cuarto, ¿no? Y había un hombre que estaba debajo de la cama, ¿no? Que se presume que han tenido relaciones sexuales. Bueno, y le voy preguntando, ¿no? ¿Y qué es lo que ha pasado? ¿Quién es? ¿Lo conocen? ¿No lo conocen? Su nombre. Y me empiezan a dar, pues, detalles de su identidad del individuo. Y le pregunto, ¿no? Pregunta clásica que tiene que ser, ¿qué relación tienen uno con el otro? ¿O qué edad tiene la víctima? Para ir comprendiendo si es una violación o es estupro o en realidad no ha habido violación. Me dice, no, al joven este lo hemos visto un par de veces, pero no sabemos exactamente su nombre. Dice, se llama José, vive a 2 cuadras de la casa, que no sé. Listo. Tengo una idea. ¿Qué podría haber pasado? A ver. ¿Qué presumimos de lo que les he contado hasta ahora? Estupro. Que le enamorado, pues. Que podría ser el enamorado, ¿no? ¿No? Ahora, teniendo la idea de que la niña tiene 17 años, podríamos ser estupro, ¿no? Pero les hago una pregunta.
El supuesto autor del ilícito también tiene 17 años. ¿De qué estaríamos hablando? Es menor de edad, de la misma edad que la víctima. Es violación, entonces, Doc. Podría ser. Pero les había dicho de que a lo que me iban señalando parecía más su enamorado, ¿no? Seguimos indagando, ¿no? Pido a los padres que me puedan traer a la señorita, a su hija, para un poquito indagar, ¿no? Porque según ellos no eran enamorados, que no lo habían conocido, lo habían visto un par de veces, pero nada más. Cuando entrevisto a la señorita, yo le pregunto y me dice de que era su enamorado. Entonces, ¿hay violación o no hay violación? No hay. No hay violación, doctor. No habría violación, hay consentimiento, ¿ya? Y peor todavía, averiguado los antecedentes, el supuesto agresor había sido de 15 años. Bastante desarrollado el muchacho, pero era menor que la supuesta víctima. Entonces, hay que ir viendo ciertos elementos que vamos a ir puliendo en lo que va a ser la materia, que vamos a ir analizando cada uno de los casos para ir considerando si es un delito o no es un delito, qué tipo de delito es, si es violación o es estupro, etcétera, etcétera. ¿Ya? ¿Hasta aquí alguna duda, alguna pregunta, por favor? Sí, doctor, me ha dejado con la duda porque dice que la menor era de 17 años y el con el que ha tenido su cortejo era de 15 años. ¿El Sí. delito se convierte en estupro, doctor? Porque violación no puede ser. En realidad, miren, con este tema, hasta podríamos ver de que la que ha cometido el ilícito podría ser la chica, ¿no? Correcto, doctor, porque es mayor que el Exactamente. cortejo. Exactamente. Ya, entonces por eso les decía que es importante ir viendo algunos aspectos para considerar si es delito o no es un delito el hecho que nos van a traer a la oficina, ¿ya? Bueno, continuamos. ¿Alguna duda por si acaso? Si tienen, estoy atento, ¿ya? Entre el Estado y los particulares buscando impartir justicia, dice en el caso sancionar al culpable o liberar al inocente. En este caso, por ejemplo, el supuesto violador, no vamos a encajarnos a un proceso penal porque sería ilógico que lo metamos a nuestros clientes a un hecho que no va a ser procedente, ¿no? Se les explicará la circunstancia, qué es un delito, qué es violación, qué es estupro y las circunstancias en las cuales se han dado. Ahí veríamos que no se ha constituido un delito en realidad, ¿no? En lo máximo, digamos, ella podría ser, digamos, perjudicada más que beneficiada. Este procedimiento penal en nuestro país ha ido evolucionando en lo que es la doctrina. Vamos a ver estos tres tipos de sistemas, el inquisitivo, el sistema mixto y el sistema acusatorio. El sistema inquisitivo es el que nosotros anteriormente al Código de Procedimiento Penal vivíamos, en el cual su principal característica era que el imputado era culpable y que debía demostrar su inocencia, ¿no? Y el juez era parte de la investigación.
el sistema mixto va cambiando un poquito, flexibilizando el sistema inquisitivo, pero igual sigue con las mismas características. Actualmente el sistema acusatorio, su principal característica es que el juez es imparcial, no es parte de lo que es el proceso de investigación. A este llegan todos los elementos para que en el juicio oral este conozca los antecedentes y pueda establecer si hay delito, primero, si es culpable, si es autor o partícipe o no ha participado del ilícito y por consiguiente, ¿no? Dictar una sentencia condenatoria o en el caso una sentencia absolutoria. El sistema procesal acusatorio que concibe al juez como un sujeto pasivo rígidamente separado de las partes y al juicio como una contienda entre iguales, iniciada por acusación a la que compete la carga de la prueba. Eso vamos a tener claro que es importantísimo porque eso van a tenerlo siempre claro, por favor. La carga de la prueba, es decir, los que tienen que demostrar si ha habido un delito o no, es el que va a acusar. Y el imputado lo único que tiene que demostrar que no ha habido delito o que no ha participado del mismo. ¿Ya? Entonces, cuando yo les pregunte a quién está a cargo la prueba, ustedes van a decir de la parte acusado. ¿Comprendido? Sí, doc. Exacto. Entonces, en el juicio oral va a haber dos partes, sí o sí. Una que es querellante y otra es la imputada. El querellante o acusador va a pedir que se condene al imputado y el imputado va a tratar de demostrar su inocencia o que no ha participado en el ilícito o que no existe el ilícito, ¿ya? Pero aquí va a haber un tercer actor que va a ser el Ministerio Público, que va a realizar el trabajo de investigación, ¿no? Con la ayuda de ambas partes, tanto del querellante como del imputado. Uno va a ofrecer pruebas de cargo y el otro pruebas de descargo. ¿Ya? ¿Entienden qué son las pruebas de cargo y qué son las pruebas de descargo, por favor? Tal vez algún término me vaya a adelantar. Si no saben, por favor, me lo van a preguntar, ¿ya? ¿Saben qué es la prueba de cargo y qué es la prueba de descargo? Sí. En la prueba de cargo son los que presentan, en este caso, los que están acusando, los acusadores. La de descargo es por parte del imputado. Exactamente. ¿Y qué van a atender una y otra? ¿O qué van a tratar de buscar demostrar? En este caso del imputado, su inocencia y el acusado que es culpable, el autor al que están acusando, al que están imputando. Exactamente, ¿no? Perfecto. Listo. Entonces, en esas circunstancias, el Ministerio Público va a recibir memoriales solicitando se vayan produciendo pruebas. Usted sabe muy bien que el proceso penal, todo elemento probatorio tiene que ser producido en la etapa preparatoria, ¿verdad? Sí, Exacto. ¿Cuáles son las pruebas? Habíamos hablado sobre las pruebas. ¿Cuáles son las pruebas que se pueden presentar en un proceso penal? las documentales, periciales, testificales. Ya. Bueno, esos son los más comunes, ¿no? Puede haberse otras actuaciones, por ejemplo, reconstrucción de los hechos, inspección, que nos pueden también servir como elementos de prueba. En realidad, el acto mismo mediante el acta correspondiente. Videos, fotografías que se pueden realizar en él. ¿Ya? Listo. A ver,
Continuamos. ¿Hay alguna duda hasta aquí, por favor? Entonces, en el sistema acusatorio es importante comprenderlo como una contienda entre partes, una acusadora y otra que se quiere defender, ¿no? Que se busca de que el juez, que es el tercero imparcial, vaya a escuchar a las partes y pueda determinar la culpabilidad o inocencia, como estamos viendo, de acuerdo a su libre convicción y su sana crítica, que vamos a ver también que son algunos elementos cuando veamos la sentencia. El debido proceso. ¿Alguien me puede decir qué es el debido proceso? Son las fases o etapas que debe cumplir un proceso penal, o sea, respetando los derechos de las partes. Ya, son las etapas y los derechos que se deben proteger. Ya, en parte sí. ¿Alguien más? Puede ser, Doc, un principio legal donde el Estado tiene que respetar los derechos de la persona. Y obviamente el debido proceso es un principio que vamos a ir viéndolo en el transcurso de todo el proceso penal que se debe respetar. Si no se cumple el debido proceso en un proceso penal, ¿no? Se podríamos presentar una acción de libertad, un amparo constitucional, ¿no? Por señalar algunos recursos constitucionales, o en el caso plantear una apelación, ¿no? En las diferentes instancias. Está bien. Hasta ahorita está todo bien. Vamos a ir definiendo lo que es el debido proceso. El debido proceso es un principio legal por el cual el Estado debe respetar todos los derechos legales que poseen una persona según la ley. El debido proceso es un principio jurídico procesal, según el cual toda persona tiene derecho a ciertas garantías mínimas. Esas garantías mínimas están reconocidas en la Constitución Política del Estado como en el Código de Procedimiento Penal, que vamos a verlos más adelante, ¿no? Como uno sería la presunción de la inocencia. Tendientes a asegurar un resultado justo, equitativo dentro del proceso. Hoy en día, de acuerdo al sistema acusatorio, se trata de buscar que una persona sea juzgada correctamente y que si es culpable sea condenada y recluida en un recinto penitenciario. Pero también, ¿no? Se dice que si existe una duda al respecto, es preferible tener a un delincuente en la calle que a un inocente en la cárcel. ¿Alguna vez han escuchado este dicho? Sí. ¿Ya? Es importante, el debido proceso busca que exista realmente la convicción, que no exista duda de que el imputado sea autor, partícipe del hecho. Porque vamos a ver que dentro de lo que señala el Código Penal, ¿no? El autor, ¿quién es? ¿Cuántas personas pueden actuar en un proceso penal? ¿Alguien se acuerda? Querellante, querellado. Víctima. Perdón, me he equivocado. ¿Cuántas personas pueden actuar en un delito? La víctima y el imputado. Y el juez. No, eso es en el procedimiento. En un hecho delictivo. Las clases de autores no se refiere, Doc, Perdón, clases de al autor. autor. Sí, ¿no, Doc? No me ¿Sí? estoy equivocando. ¿Sí? ¿Cuáles son las clases de autor?
Están los cómplices, autor inmediato, inmediato y Participación criminal. Artículo 20 del Código Penal. Si tienen, por favor, me siguen. Dice, el autor o autores son autores quienes realizan los hechos por sí solos, conjuntamente, por medio del otro, o los que dolosamente presten una cooperación de tal naturaleza, sin la cual no habría podido cometerse el hecho antijurídico doloso. Es autor mediante el cual, a ver, mejor los compartiré, perdón. A ver. Sí, aquí está. Aquí está. ¿Están viendo, no? Artículo 20 del Código Penal. El autor mediato, el que dolosamente se sirva de otro como instrumento para realización del delito. Autores mediatos, derogado, conforme al artículo del nuevo Código de Procedimiento Penal. Instigador es instigador el que dolosamente determine a otro la comisión de un hecho antijurídico doloso, será sancionado con la pena privativa prevista por el autor del delito. Complicidad es cómplice el que dolosamente facilite o coopere a la ejecución del hecho antijurídico doloso en tal forma que aún sin esa ayuda se habría cometido, y el que en virtud de promesas anteriores preste asistencia o ayude con posterioridad al hecho. Será sancionado con pena prevista para el delito atenuado conforme al artículo 39. Entonces vamos a ir viendo que dentro de lo que es un proceso penal hay que ser claros y puntuales, poder identificar quién es autor, quién es cómplice, ¿no?, de un hecho ilícito. El debido proceso se ha interpretado frecuentemente como los límites a las leyes y procedimientos legales, por lo que los jueces, no los legisladores, deben definir y garantizar los principios fundamentales de la imparcialidad, justicia y libertad, ¿no? En ese sentido, estaríamos hablando de que el debido proceso va a limitar la ley, ¿no?, a enmarcarla, qué se debe hacer, cómo se debe hacer y respetar los derechos del imputado. No se debe prejuzgar. En algunos casos, por ejemplo, se puede tener casi la certeza de que una persona es violador o autor de un delito, ¿no?, pero aún así se debe resguardar todos los derechos y garantías reconocidos por la ley, la Constitución Política del Estado, los convenios y tratados internacionales de derechos humanos y otros ordenamientos jurídicos. Esta interpretación del proceso debido se expresa a veces como que un mandato del gobierno no debe ser parcial con la gente y no debe abusar físicamente de ellos. En algunos casos, un proceso penal, ¿no?, aunque se encuentre a una persona en flagrancia, no puede ser tratado como culpable inmediatamente, ¿no? Tendrá que seguirse todo el procedimiento hasta tener una sentencia condenatoria, la cual obviamente ya le va a dar la calidad de culpable. Vamos a cortar nuevamente, por favor, van a estar atentos a las reconexiones. Les voy a pedir, por favor, que lo hagan inmediatamente, ¿ya?